hermanos, hermanas, de nuevo un sábado, intentando profundizar en el Evangelio de Lucas con la intención precisamente de aplicar, más que escudriñar en el sentido de técnicos, de hacernos personas sabias en un conocimiento literal, sino más bien para aplicar a nuestra vida todas las enseñanzas que Jesús nos muestra a través de este Evangelio de Lucas. Como decíamos la semana pasada, Jesús destroza todo argumento y práctica que impide vivir la fe en el reino de Dios, o que busca excusas para hacerlo. Y claro, ante el hecho de que se desmonta todo aquello en que confiaban los judíos, resulta que aparece un dirigente, un jefe, en el capítulo 18, versículo 18, que lo podemos tener presente. Dice, uno de los dirigentes le preguntó, Maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Sabes los mandamientos? No dice, ¿sabes los mandamientos? Sino que afirma, ¿sabes los mandamientos? Lógico, era un dirigente judío y tenía que conocer perfectamente los mandamientos del Señor. Dice, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Al oír esto, Jesús le respondió, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así te harás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y el hombre aquel, oídas estas cosas, se puso muy triste porque era muy rico. Jesús, viéndole tan triste, dijo, qué difícil le va a resultar entrar en el reino de Dios a quienes tienen riquezas, a quienes tienen riquezas. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Sabéis que es un refrán judío que se está refiriendo precisamente a las murallas de Jerusalén. Los que oyeron esto se preguntaban, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios o con Dios. Entonces Pedro dijo, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él replicó, os aseguro que no hay nadie que habiendo dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero la vida eterna. Vamos a centrarnos en esta situación. Quizás en alguna ocasión hemos sentido que nos falta algo en nuestra vida para ser completamente felices, ¿no es verdad? A aquel hombre le faltaba aquello. Algo le faltaba para ser completamente feliz. Y la pregunta es directa. Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Aquella persona estaba insatisfecha con su manera de creer. Y vemos que le faltan varias cosas. Es posible que Jesús le respondiera aquello, la relación de los mandamientos que Dios dio,
esa relación que él hace de los mandamientos, es porque aquel hombre afirmaba que lo había cumplido todo, pero le faltaba algo. Y lo hace desde joven, o sea, cumplidor estricto de la ley. Pero aún así, aquel muchacho, aquel hombre joven, le faltaba algo. Y Jesús insiste, te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero es que además te falta otra cosa más. O sea, despréndete de todo lo que te ata a este mundo y una vez hecho, ven y sígueme. Fijémonos como de alguna manera nosotros nos vemos reflejados. Somos cumplidores religiosos de la voluntad de Dios. Pero aún así, a veces no somos felices. Podríamos incluso pensar que seríamos capaces de despegarnos de todo lo que nos ata al pecado, que incluso ser muy generosos con los demás, incluso seguir de cerca a Jesús. Pero como aquel hombre, aún nos falta algo que es esencial: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Jesús lo desafía y le demuestra que está muy lejos de ese amor. Y se encuentra ante la decisión de su vida. Y claro, ve que el amor es entrega de verdad desde el corazón, sin esperar nada a cambio. El verdadero amor, hermanos y hermanas, es amar sin esperar nada a cambio. Y le dice el Señor que ha de darlo todo. Y eso significa no apegarse a nada. Dar, se puede dar y entregarse en la iglesia, en la familia, donde sea. Pero el ingrediente principal es el involucrarse con las personas que te rodean por amor. Personalmente, a eso lo llamo calmar conciencias, aquellas cosas que hacemos sin amor. Porque el amor es el compromiso. Y aquel hombre no quería compromiso alguno. Él quiere asegurarse la vida eterna, eso sí, pero Jesús lo pone en evidencia. Vamos a ser sinceros. Es muy peligroso querer estar con el Señor en la eternidad y no darse cuenta que el camino no es quedarse con las cosas que nos separan de Él. Repito, querer estar con el Señor, pero no renunciar a aquellas cosas que nos separan de Él. Y lo peor de todo es que aquella persona no tuvo valor de elegir. Se necesita valor, hermanos y hermanas, para decidirse a seguir al Señor. Y hay que reconocer que esto solo es posible si el Señor actúa. Por eso la expresión muy hermosa que dice aquí, Jesús le respondió, claro, aquel hombre reconocía. ¿Quién podrá salvarse? Claro, él había hecho todo. Pero le faltaba el amor. Y el Señor le dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Hay una traducción que es muy posible y es todo es posible con Dios. Es decir,
pone la responsabilidad no solamente en Dios, sino también en el ser humano. Si nosotros queremos que Dios actúe en nuestra vida, Él lo va a hacer. Si nosotros no queremos, Él no lo va a hacer. Por eso, para con Dios es posible, porque quiere tu compromiso con Él. Y Pedro sale con una intervención alegando su actitud y la de sus compañeros. Fijaos en el versículo 9. Entonces, y él replicó: os aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, padre o madre, o mujer o hijos, por el reino de Dios, y no vaya a recibir mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero la vida eterna. Curioso, curioso. Por un momento, hoy, identifícate con aquel hombre y asústate, cambia y pide al Señor que te cambie. Identifícate con aquel hombre. Incluso, pregúntale al Señor, como Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y el Señor ahora te dirá: no te preocupes, si lo has hecho, recibirás precisamente mucho más en este tiempo y en el tiempo venidero. Que el Señor nos bendiga esta noche, esta tarde de reflexión sobre Lucas. Amén.